policía de Arousa también ha tenido un incidente. Bueno, vamos, es que hay gente que, en fin, uno no sabía cómo calificarla, ¿no? A este le detienen el juez por tercera vez. O sea, es decir, vamos, no le detienen, le denuncian por tercera vez. Y ya la tercera vez ya le cogen y le llevan al juzgado y la juez ya le ha condenado a 100 días de prisión. Y bueno, en fin, lo que le ha dicho la juez, eso sí, porque te ha dejado en libertad a la espera de que, bueno, siempre y cuando en los próximos 3 años no cometa ningún delito, si no tendría que ingresar en prisión, pero por 3 veces, o 3 o 4 veces, que te tenga que ir la Guardia Civil o la policía a detenerte porque estás violando las normas, realmente es para... Bueno, es que para hacer... ¿Habéis visto esa foto en Estados Unidos de un chico joven, como de unos 20 años, de color, que corriendo sale del hospital con todo porque está enfermo y se escapa, desnudo prácticamente, y toda la policía corriendo detrás de él? No lo he visto, fíjate. Bueno, Sí, es una foto eso. impactante, porque va prácticamente desnudo, pero va con las calzas Aquí también ha azules, ocurrido que algunas con personas todo. que no habían sido dadas de alta se han ido del hospital por lo salvaje, ¿no? Incluso uno de ellos ya había dado positivo en el test de coronavirus, se marchó del hospital y hubo que montar un operativo de la policía tremendo, porque claro, no es solo localizarle a él, es luego hacer todo el recorrido que ha hecho en su vida. Claro. Por ejemplo, este tipo había cogido un taxi que al taxista hubo que localizarle, hubo que limpiar ese taxi en condiciones. Ese taxista ha quedado en cuarentena, con lo que eso le supone de ausencia de ingresos en un momento complicado, pero es que además los familiares tuvieron que ser advertidos de que también ellos tenían que estar en cuarentena. En fin, son actitudes que realmente que no tienen nombre. Hay otras cosas que son todavía peores. Por ejemplo, me contaban que algún policía, gente que cuando les han sorprendido violando las normas, les ha escupido a la cara para que ellos se asustaran y poder... Eso es el colmo, a eso sí que los metía yo en la cárcel. Es realmente, este tipo de cosas, el 99% de la población, más del 99% de los españoles, estamos respondiendo de una forma ejemplar, y luego tenemos a este tipo de gentuza que realmente es tremendo. Yo también quería destacar que los gestos que se están produciendo y que son preciosos entre fuerzas de seguridad del Estado con motivo de los fallecimientos de estos profesionales. Entre los distintos cuerpos, sí. Es una maravilla. Por ejemplo, en la Guardia Civil se fue el otro día, el viernes, se fue a la comisaría de Mossos de Premia de Mar porque uno de sus agentes de 57 años había muerto por el coronavirus. Hay un vídeo que es realmente extraordinario, es precioso, en el que se ve a la Guardia Civil, al jefe de ese grupo de guardias o los guardias, al jefe en ese momento cuadrándose delante del jefe de Mossos, diciéndole que va de parte de su coronel. El jefe le ha pedido que le transmita sus condolencias. El aplauso que se da, la cercanía que se transmiten es extraordinaria. ¿Cómo nos alegramos con esto? Porque así se van a dar cuenta que la Guardia Civil no es un coco, sino que es el cuerpo que ha ayudado más, y bueno, todos los cuerpos, pero es que la Guardia Civil son fantásticos. Y luego hay otro homenaje. A mí lo que me hay cosas que en este sentido van a ser interesantes. Yo comentaba en esta mañana las tareas de desinfección que la UNE está llevando a cabo en Cataluña, en algunas residencias de menores donde se ha recabado, y en algunas localidades cercanas a Barcelona donde habían muerto bastantes ancianos, y ha habido algún gesto tonto. Por ejemplo, la CUP y el Bloque dijeron que no querían y votaron en contra en un ayuntamiento en Olesa, y el PSC se abstuvo, que también manda narices. Pero lo cierto es que al final, por instancias del resto de los partidos, han ido, y ciertamente pues el coco ha desaparecido y todos trabajamos con normalidad. Es que ¿cómo puede haber gente con esa cerrazón, Cristina, tan porque te puedes obsesionar con las ideologías y te desapegas de tal manera de la realidad que es que al final estás metido en todo y no te enteras de lo que está pasando. Claro, hasta que su padre o su madre o su mujer tengan el coronavirus. Entonces, a ver qué dice en algún sitio, como la gente que está echando pestes de la medicina privada y no sé qué, pero cuando les ha dado, ahí que se han ido a una suite. No sabemos de quién hablo. Bueno, se puede decir porque Carmen Calvo ha sido asunto público, o sea que se sabía que estaba en el Ruber. Hay también el asunto de las webs, Pablo, que me preocupa mucho.
Sí, es realmente tremendo. Se han detectado ya más de 12.000 webs sospechosas, con algunas que anuncian productos ligados, otras que lanzan fake news. Es una barbaridad, porque lo que se está produciendo realmente es que dentro del mundo virtual hay también una guerra declarada entre gente que se quiere aprovechar de la situación de esta pandemia y luego las fuerzas de seguridad y, en fin, el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI o el CNPIC, y todas estas organizaciones del Estado que están luchando contra esta gente, ¿no? Pero hay por detrás un negocio que es realmente tremendo. Hay un peligro realmente que está conjurado, pero nunca podemos bajar la guardia, y es que pueda haber alguien que llega a controlar un sistema informático de infraestructuras sanitarias y pida un rescate por ello, y esto no es ciencia ficción, esto puede ocurrir y se está luchando contra eso de forma muy seria. Y lo único que hay que pedir al usuario, eso sí, es que sea muy responsable a la hora de abrir correos electrónicos, que no abrir aquellos que no conozca, que tenga siempre en la cabeza que hay desaprensidos que están intentando aprovecharse de todo esto. Y también muy relacionado a las fake news, esas falsas noticias que en un momento determinado pueden provocar, en una población como la actual, que estamos todos muy sensibilizados, pueden provocar un movimiento de pánico y de unas consecuencias reales. A ese respecto, justamente la radio está desempeñando un papel fundamental, porque nosotros contrastamos todas las noticias, alguna vez también metemos la pata, pero en términos generales retrasamos cualquier edición hasta que tenemos una certeza, y hay una diferencia muy grande entre acudir a medios sin fiabilidad o apoyarse en cadenas que te merecen la pena, ¿no? Es Cristina, interesante. ¿a ti te ha llegado esa información del médico francés y del medicamento para la malaria que está corriendo por las redes, que realmente neutraliza este virus, lo corta inmediatamente cuando te empiezas a sentir mal? ¿Habéis visto esto? Porque te lo voy a mandar luego, porque a mí me ha llegado, y si eso fuese así, vamos, sería una alegría inmensa. Sí, claro, y las autoridades sanitarias del mundo entero lo van a desconocer. Mira, yo pienso que todas esas cosas... En Estados Unidos ha salido. Pues yo he visto cosas inauditas sobre pócimas, sobre combinaciones de alimentos milagrosas, sobre fórmulas para no contagiarse. Bueno, tremendo. Pablo Muñoz, muchísimas gracias por tenernos al cabo de la información policial, que en estos días es particularmente útil para los oyentes y para nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, también Carmen, por supuesto, y seguro que nos vemos pronto. Oye, y vamos a hablar de los contagios, porque Carlos de Inglaterra está contagiado, los reyes aislados y los herederos son los que se están haciendo cargo de la situación, pero también Boris Johnson ha dado... Boris Johnson, este virus, Cristina, es como teledirigido, porque Boris Johnson había dicho que en el Reino Unido no iban a tomar medidas porque no iban a tener prácticamente contagios, como casi riéndose del tema, ¿no? Y toma, le ha dado a él. Vamos con ello enseguida. Petarlos y a todos estos pobres. Escuchas Fin de Semana con Cristina López. COPE. Estar informado. Tenemos 30 camas y el Protección Civil de San Sebastián de los Reyes. Si hay un lugar que sobrecoge, que emociona particularmente, es el recinto ferial de IFEMA en Madrid. Allí la Unidad Militar de Emergencias, el Ejército de Tierra, han instalado un hospital de campaña con 5.000 camas. Vivir el aislamiento de los enfermos, el aislamiento de las familias. Elena y Sara forman parte del 500.000 de sanitarios que se baten estos días en toda España para arrancarle víctimas al coronavirus. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía, más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
provincia de Almería. Yo me quedo en casa. 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 Desde el Ayuntamiento de Almería agradecemos tu colaboración e implicación para vencer al coronavirus. Cada día puedes informarte de las medidas municipales en Almería Ciudad. Yo me quedo en casa. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Diario de Almería, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También pueden suscribirse llamando al 900 199 931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Almería, parte de ti. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Venga pública. Cáritas. Ama y vive la justicia. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar te asiste en lo que necesites. Si eres una persona mayor con discapacidad, movilidad reducida o familia monoparental, no salgas de casa. Nosotros vamos a ayudarte. Llámanos de 9 a 2 de la tarde al 664 61 73 53 o las 24 horas al 628 71 51 94. Protección Civil y al 092 Policía Local. Nos quedamos en casa. Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Escuchas fin de semana. Con Cristina López. Cope, estar informado. Aquí seguimos en fin de semana de COPE con Carmen Lomana, con Diego González, con Maiki de Toro, comentando que la oleada de contagios ha llegado al Reino Unido y empezamos por Carlos de Inglaterra. Sí, ya comentábamos la semana pasada que el príncipe de Mónaco era el primer caso de contagio en la familia real y ahora, bueno, pues poco a poco se van sumando más. Como ya has dicho, Cristina, el príncipe Carlos ha dado positivo. Es paciente de riesgo, tiene 71 años, pero los tabloides no solo se han centrado en este edad, de hecho, han hecho todo un mundo del contagio del Royal. Por un lado, ya hay quien empieza a buscar culpables entre los contactos que haya podido tener. De hecho, el conductor del virus habría sido el propio príncipe de Mónaco, según los rumores que quieren hacer circular desde los medios ingleses. Era retenida durante la cuarentena y solamente después de ese tiempo pues podía ser llevada a otros puestos para ser ya distribuida. Y esto la verdad que suponía un gran esfuerzo de organización y de control por parte del Estado. Este recinto de la isla del Lazareto se abrió en 1817, funcionó durante un siglo, pasaron por la cuarentena más de 13.000 barcos, más de 100.000 pasajeros, más de 270.000 tripulantes, pero a mí lo que más me llama la atención fue el hecho de que también los barcos eran por completo desinfectados y eso era muy complicado porque, según nos explicaron, los barcos eran hundidos en la parte posterior de la isla, hundidos por completo en agua marina, que era sin duda alguna un gran desinfectante a base de sal durante varios días, luego eran sacados a flote mediante bombas de aire nuevamente y luego eran pintados con cal por completo. Naturalmente la cal era otro gran desinfectante antes de ser pues preparados para seguir a los puertos de la península. Un proceso muy largo, muy costoso, pero que ya en el siglo XIX se entendía como absolutamente imprescindible. Son las 12:41, hora menos en Canarias. Estamos en Gente Viajera, viajando también a través de la historia a épocas en las que las cuarentenas eran mucho más frecuentes. Pero hoy en día, más allá del coronavirus, todavía hay prohibiciones. Se mantienen algunas prohibiciones de transportar productos biológicos, plantas o animales cuando entras en varios países. Un ejemplo clarísimo son los Estados Unidos. Bueno, sigue siendo una precaución muy importante y muy necesaria. Y estaba pensando el otro día que quizá no hablamos de ello, pero los astronautas también han tenido que pasar su cuarentena cuando regresaban a la Tierra, sobre todo los que volvieron de
de la Luna. Hay que recordar que Armstrong y sus compañeros, cuando regresaron a la Tierra desde su viaje a la Luna, estuvieron 40 días en aislamiento, bueno, estuvieron 3 semanas realmente, para comprobar que no habían traído ninguna enfermedad de su viaje al espacio exterior. De hecho, la cápsula, cuando fue recuperada en medio del océano, pues fue rociada por completo con lejía antes de hundirla en las profundidades del mar. Ellos mismos en el barco tenían esperándoles un vehículo de cuarentena que también fue completamente desinfectado, incluso el trayecto que hicieron por la superficie del barco, y allí permanecieron hasta que comprobaron que efectivamente que no habían traído nada desde el espacio exterior, y que es algo que nos tiene que preocupar en el futuro también cuando haya viajes a Marte y a otros planetas. La verdad es que la relación de los viajes con la salud yo creo que es un tema pues mucho más interesante y amplio de lo que solemos pensar, y al que no le damos a veces suficiente presencia en nuestras intervenciones, pero que tiene a su alrededor pues muchas historias fascinantes y llenas de interés que nos hablan de un pasado que como estamos viendo pues no ha quedado atrás, sino que sigue siendo presente. Yo creo que esa lucha contra la enfermedad pues seguramente es el viaje más interesante que ha hecho la humanidad en los 2 últimos siglos. Es no sé, pues apoyar esos museos de la tortura de la Inquisición que están apareciendo en ciudades como Toledo, en muchos lugares que son más falsos, porque además para colmo utilizan presuntas máquinas que son réplicas del siglo XIX, no es verdad. de lo que se utilizaba en cualquier caso en Alemania. Eso te iba a decir, es que de la Inquisición podríamos hablar largo y tendido, Javier, pero precisamente nuestros sensacionalistas y amarillistas ingleses lo tenían bastante más claro que nosotros, eran bastante más sádicos. Aquí no se trata de comparativas, pero bueno, tienes un cabreo bastante grande con Holanda y Alemania en este sentido. Hombre, es que encima ahora con los holandeses estos que han tenido juegos con humanos, hombre, los belgas, los Países Bajos, que de pronto también las guerras del opio, todo lo que han montado, nos van aquí a decir ahora estos comerciantes mercantiles. Pero yo entiendo que estos, entre bromas y veras, que no hemos hecho bien muchas veces las cosas en lo económico y que nuestro gobierno puede o no dar garantías. Pero esto o es una Unión Europea o no lo es. Y esto ahora mismo está en una situación
situación muy complicadita como para andar con chorradas. Yo estuve trabajando para la Unión Europea y para la Comisión muchos años, precisamente en ayuda humanitaria, y que esté diciendo la presidenta de la Comisión que tardan 2 semanas en llegar un envío. Yo digo, ¿cómo que 2 semanas? Y nosotros en menos de una lo mandábamos a terceros países en conflicto. ¿Estamos tontos o qué es lo que está ocurriendo? No, esto es una cosa que de verdad... Pero ahora se está viendo, es en las que... A ver, tú sabes que la Unión Europea, Javier, es la CECA, ¿no? Se llama Masijo de Hierros, que era Europa después de las guerras mundiales, que dijeron, bueno, pues desde el punto de vista económico vamos a intentar subsanar eso. Hasta ahí bien, pero los euroescépticos yo creo que ahora también nos estamos, me quiero incluir, ¿no? Dando cuenta de que Europa no es una muchas veces, lo que no quiere decir que tengamos que estar beligerando, ni mucho menos. De cómo les está afectando el coronavirus, del tipo de turno, de momento, pues Nueva York se está llevando la mayor parte, y por ejemplo en este restaurante, el mercado Little Spain, sí, todos los bares y restaurantes han quedado cerrados, pues hay 3 reclusos voluntarios de su personal para que estén preparando platos solo para llevar, y a precios reducidos, gratis, para que se pueda pagar, por el que lo paguen más adelante, porque la situación, pues aquí también volverá a la normalidad, y este barrio, Hudson Yards, pues a la vez que era y volverá a ser una auténtica fiesta. Decía yo que era una de las últimas atracciones, pero en realidad no es así, porque hace 4 días, como aquel que dice, un poquito antes de que nosotros entráramos en cuarentena, si acabábamos de entrar en el periodo de confinamiento, se ha inaugurado uno de los miradores más espectaculares de la ciudad de Nueva York, que bueno, ha durado abierto muy pocos días, porque ya tenía que ser cerrado también, lógicamente. Claro, sí, es tremendo, es uno de los protagonistas de este barrio al oeste de Manhattan, y está abierto todos los días. Se inauguraron el 11 de marzo y claro, se cayó un montón del equipo el 13, tuvieron que cerrar para frenar los contagios. Imagínate. Entonces, claro, imagínate como todo en este barrio donde, bueno, pues el barrio es un show porque, imagínate, hasta hace unos años empezó a construirse, aquí estamos imaginados que un barrio es una cosa que se va creando a lo largo de los años, siglos en Europa. Bueno, pues aquí se ha creado a Aposta, que es el mayor desarrollo inmobiliario de Nueva York desde que se construyó el recorrido de las cuentas, fíjate. Entonces, hasta hace nada, cuando se construir, era una zona totalmente desmantelada, forrada de vías de tren que se ponían en el horizonte, reposaban miles de vagones que a la hora punta pues, son los que devuelven a esta radio a las que vienen a trabajar a Nueva York. Y entonces, sobre esta zona se construyó una plataforma, la primera fase, la segunda está sin terminar, una plataforma gigantesca, parte del sistema ferroviario, y sobre ellos se construyeron manojos desde rascacielos de diseño, uno de ellos
barrio de Hudson Yards es muy curioso que a pesar de sus alturas de vértigo no tienen sótanos, porque debajo está todo este nudo ferroviario que además no ha dejado ni un solo día de funcionar. Entonces, aparte es un poquito de la arquitectura de vanguardia, ha sido toda una hazaña de la ingeniería y de la jardinería también, porque hay muchos parques en una zona, pues, como es Mestura de Cristal, tiene mucho parque donde se han pensado en plantas y en árboles, como no hay apenas tierra debajo, han buscado especies de flores y de árboles que echen raíces a lo ancho y no para abajo, o que puedan soportar el calor que emana de todos los edificios de gas ferroviario en pleno funcionamiento justo abajo. Entonces, bueno, pues cuando todo esto pase, cuando pase toda esta pesadilla y volver a dejar, pero después volver a subir a este mirador, podremos, por ejemplo, también meternos en otro de los protagonistas de este barrio de Jardinería, que es una especie de escultura gigante rarísima, en mi opinión, se llama de momento de Bexel, aunque el nombre quizá cambie, los usuarios están haciendo pues unas votaciones a ver si cambian el nombre o no. Es otra de las protagonistas del barrio, es esa escultura gigante que está ahora dando un entramado infinito de escaleras hacia el oeste por las que subir y bajar, y se van sobre el paso otras perspectivas de la zona. Otra de las protagonistas del barrio es bueno, el centro cultural se llama Deset, para exposiciones, conciertos, y es un edificio también muy peculiar, levantado sobre unas piezas de piel gigante en homenaje a estos hangares ferroviarios que son el origen de las ciudades del barrio, y que tiene una cubierta que se estira y se encoge para ajustar su tamaño al aforo que requieran la exposición, el concierto, el evento que se esté celebrando. Todo ha sido creado con ciencia y pensando desde luego en hacer dinero, porque aquí esto es todo menos una ONG. Pues hay un centro comercial, un único centro comercial en Hudson Yards, en este barrio, donde, fíjate, todo el mundo, los centros comerciales están cada vez más de capa caída, o van directamente cerrando en todo el mundo, porque las ventas por de internet y Amazon pues han hecho con los centros comerciales lo mismo que estos hicieron en su día con el segundo comercio, es decir, cargárselo. Entonces, los centros comerciales se han cerrado por todas partes, y para que esto no ocurra en Hudson Yards, lo que han hecho es seleccionar con lupa las tiendas que abren allí sus puertas y han elegido solo algunas que garanticen que la gente va a ir en persona a comprar y en masa. Como todas las marcas de todo el mundo hay, con prendas más prohibidas, así que ni los más ricos, digo yo, comprarían por internet, es interesante, y luego también hay marcas mucho más populares y configurados, y luego tiendas muchísimas. A mí lo que más me gustó es una que tiene muchos más tratados que inventores y marcas de medio mundo que no podrían de otra manera acceder al gran público, pues en las analizan, las venden a través de esta tienda que tiene muy poquitas tiendas en el mundo. Y entonces, vamos a imaginar, Elena, que tenemos planeado un viaje a Nueva York, por ejemplo, que es el destino que tú nos planteas, y ahora no podemos volar a Nueva York, pero a lo mejor ya teníamos los billetes comprados. Pues le vamos a preguntar qué derechos nos asisten a Eugenio Ribón Seisdedos, que es diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, fundador de la sección de consumo y presidente de la Asociación Española de Derechos de Consumo, que nos acompañó ya la semana pasada y que vuelve a estar esta semana con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, otra vez. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Si tuviéramos ya unos vuelos, nos han anulado el viaje porque las aerolíneas no están ofreciendo conexiones. ¿Qué pasos debería seguir en este caso un ciudadano, un viajero que se encuentra en esta situación? Pues vamos, hay dos procedimientos. Primero, el que la aerolínea es la que cancela directamente el viaje. En este caso que aplicamos el artículo 5 del reglamento europeo, y lo que no quiere decir es que la aerolínea tiene que ofrecer al pasajero la posibilidad de elegir entre el reembolso a un transporte alternativo o de otra fecha posterior, pero siempre a conveniencia o elección del pasajero. Y en los presupuestos que también podemos encontrar es que el viaje sea para una proximidad